Karl el mazmorrero, por Matt Tiniman. Libro primero, capítulo 43. Bueno, veamos cómo nuestros dos invitados escaparon de esa estancia segura, dijo el maestro después de que se relajasen las carcajadas del público. El plató quedó a oscuras mientras en la pantalla se reproducía nuestro escape desesperado del elemental de furia. La cámara estaba dispuesta en el pasillo y la moto salía a toda velocidad de la estancia para luego derrapar en la esquina al doblarla, con Donut sentada en alto sobre el artilugio. Los espectadores rugieron de emoción. Junto a nosotros, el maestro gritaba y despotricaba a un productor que no estaba presente. El vídeo no tenía sonido. El orco enorme parecía haberse quedado sin aliento y estar muy enfadado. «Karl, cuando te enfadas así das miedo», susurró Donut. Extendí el brazo y le rasqué un poco la cabeza. «Lo siento», dije, «no estoy tan enfadado como pueda parecer. Solo intento hacer que se enfade él». «Pues ha funcionado, ahora nos odia. No me gusta que la gente nos odie, nuestros seguidores van a bajar». Gruñí. «Sí, pero no creo que tengas por qué preocuparte por eso. Mira, Donut, el programa no ha terminado. ¿Ves esas sillas de allí? Pues creo que... ¿Crees que será la señorita Beatriz?», preguntó la gata. «¿Serán ella y su novio?», soltó un grito ahogado. «O puede que sean la señorita Beatriz y Ferdinand». «No, Donut», dije, «no van a ser Bea ni quien cojones sea ese tal...». «Escuchad, es fría», llamó el maestro, que nos interrumpió. Tenía una sonrisa de oreja a oreja en la cara, pero no había alegría ninguna en sus palabras. Se había calmado, probablemente después de que se lo recomendase uno de sus productores. El público seguía viendo el resumen del escape, entre gritos de emoción y sorpresa con cada explosión. No oían de qué hablábamos ahora. «Este es mi puto programa. Tenéis que tener bien claro cuál es el lugar que os corresponde». «Nunca has sido mazmorrero, ¿verdad?», pregunté. Pareció ofenderse de verdad al oír la pregunta. Rió con sorna. «Oh, los salvajes sois todos iguales. Yo vengo de un sistema civilizado. Mi familia siempre ha estado ligada a la mazmorra. Ya estábamos allí cuando el sindicato creó el mazmorrero. Somos dioses y formamos parte de la realeza», señaló la tiara de la cabeza de Donut. «Si llegáis al 9º piso, Escoria, veréis de primera mano lo que es capaz mi familia». Miré a pequeña tiara enjollada de Donut e intenté recordar la descripción exacta. No había pensado en el tema desde hacía varios días. El sistema de descripciones emergentes no funcionaba debido al lugar donde nos encontrábamos, pero recordé parte de ella. Le daba la capacidad de infligir la desventaja septicemia y, al ponérsela, se había convertido en un miembro de la realeza del sultanato de sangre. Solo íbamos a poder salir del 9º piso si morían el resto de los miembros de dicha familia, sultán incluido. No tenía ni idea de lo que significaba nada de eso. Recordé lo que había dicho Mordecai. Ahí ya os toparéis con todo un desafío. Siempre puedes abandonar el grupo. La que lleva la corona sobre la cabeza es ella, no tú». «¿Tu familia?», pregunté. «Espera, ¿es parte del sultanato de sangre?». Volvió a reír. «¿Me ves cara de nada de mierda o qué?». Se embaró en el asiento. «Mi familia pertenece al clan Calavera, que ha ganado 6 de las últimas guerras de facciones y que siempre ha quedado entre las 3 primeras. El patético sultanato de sangre suele ser siempre de las primeras de las 9 en quedar eliminada. Sois unos imbéciles. Estáis muertos desde que la gata se puso la corona». Intenté ignorar el nudo de pavor que había empezado a formárseme en el estómago. «¿Y tú? ¿Estarás en el 9º piso?» En la pantalla, Donut y yo habíamos llegado ya al agujero que daba al siguiente piso. La cámara había pasado al punto de vista del elemental de furia. Parecíamos muy poca cosa allí en pie, con una humareda negra alzándose detrás de nosotros. Los espectadores contuvieron el aliento cuando la monstruosidad cargó hacia nosotros. «Estaré allí, sí. Cumplí la mayoría de edad la temporada anterior, pero los imbéciles del conglomerado Squim siempre montan un enfrentamiento tipo Battle Royale, que no tiene guerra de facciones ni ascendencia celestial. Pero este año estaré ahí, sí. De hecho, ya estoy de camino a vuestro horrible planeta». Le dio unos golpetazos en el pecho como si fuese un gorila. «Seré el líder de guerra maestro del clan Calavera». Asentí. Siempre me había llamado la atención lo fácil que era hacer que los imbéciles hablasen sobre sí mismos. «Entonces, si vas a estar en la mazmorra, ¿qué pasa si resultas herido? ¿Mueres de verdad?». Rió con sorna. «¿De verdad crees que vas a poder?». El público se puso como una moto en ese momento, cuando terminó la escena y las luces volvieron a encenderse. Donut estaba sobre las patas traseras y tenía levantadas las dos de delante. «Así se hace», gritó. «La próxima vez mataremos nosotros mismos a esa cosa y le enviaremos fotos a tu mamá. Le diremos que se vaya a... ¿Cómo era, Karl? ¿Que se vaya a qué? Que se vaya a chuparla», terminé. «Glor, glor, glor, glor», estallaron los espectadores.
El maestro volvió a poner ese gesto desdeñoso y altivo. El productor habría sido lo bastante listo como para explicarle que tener un berrinche en directo haría que las cosas se saliesen de madre aún más. Suspiré. Pasase lo que pasase a continuación, no iba a ser agradable. Sería mejor acabar cuanto antes. El maestro hizo un ademán con la mano para silenciar al público, quien terminó de hacerlo poco después. Veo que así fue como lo conseguisteis. Usasteis las reglas de la mazmorra a vuestro favor para salvaros. Me encogí de hombros. Esa cosa tenía nivel 93, no íbamos a matarla. El maestro sonrió. Es innegable que tenéis los cojones de un taurín, pero muchos de mis cerditos parecen estar de acuerdo con que habéis ido a lo fácil. Algunos tienen claro que solo habéis conseguido sobrevivir en la mazmorra porque sois la mascota de la IA. Es algo que pasa de vez en cuando. La mazmorra convierte a uno de los mazmorreros en su putita. Extendió el brazo y se rascó el pecho peludo. Tenía las uñas asquerosas. Luego siguió hablando. He traído a 2 invitados sorpresa para nuestras estrellas de esta noche. ¿Alguna idea de quiénes pueden ser, Cachos Carne? Puse la mano sobre Donut antes de que dijese nada. Lo último que necesitábamos ahora era darle al maestro una excusa para burlarse de ella. ¿Están viéndonos ahora? Pregunté al tiempo que me giré hacia las sillas vacías. Lo han estado viendo todo este tiempo, respondió el maestro. Y ya os digo yo que no les caéis nada bien. No hacía falta ser muy listo para saber a quién se refería. Aparte de Brandon y de su equipo, solo había otro grupo de mazmorreros con el que nos hubiéramos topado. Me había dado por pensar que quizá fuesen Rory y Lorelai, las chamatrices Goblin, pero no sabía si era habitual que sacasen criaturas de la mazmorra. Luego recordé que Sam y Lee Jong los habían saludado, y dudaba que hubiese reaccionado de esa manera al ver una pareja de goblins de aspecto terrorífico. «Hola, Frank Yu. Hola, Mai Mai», dije. «Veo que no habéis encontrado el regalo que os dejé». «Qué pena». El maestro sonrió de oreja a oreja y por un instante aterrador creí que no había acertado. ¿Podría ser Beatriz? No, pensé. Imposible. «Atentos, cerditos. Veamos si ha acertado», dijo. Me relajé en el momento en el que empezó el vídeo. Era un resumen de todo por lo que habían pasado Frank y Maggie hasta el momento. Vi como aquellos 2 asesinos de jugadores habían llegado a la mazmorra. Lo curioso es que os acompañaba otra persona, una adolescente. Llegaron a un gremio de tutorial y su guía, uno de esos cerebros flotantes que se llamaban horrores mentales, hizo que los 3 se sentaran y les aseguró que la única manera de sobrevivir era matar al resto de los mazmorreros. El guía tenía una voz grave y quejumbrosa, que no se parecía a nada de lo que hubiese oído antes. Era aterradora. La adolescente no dejaba de llorar mientras aquella cosa les explicaba lo que tenían que hacer. Maggie le puso un brazo por encima y la abrazó con fuerza. La escena pasó a una de la niña tirada en el suelo, herida y llorando. No habíamos visto lo ocurrido, pero me dio la impresión de que había recibido el impacto de uno de esos pegotes de lava de las llamas. Frank también estaba herido, convulsionando cerca de ella mientras un charco de sangre se acumulaba alrededor de ambos. Maggie, la mujer, sollozaba mientras se ponía de rodillas frente a la niña. «Mamá», dijo la joven, «duele». «Lo sé, cariño», la tranquilizó Maggie. Extendió el brazo y me quedé de piedra al ver cómo le rodeaba el cuello con una mano. Estranguló a su hija hasta que dejó de respirar. Después Maggie apoyó la espalda en la pared de la mazmorra y empezó a gritar. «¿Pero qué cojones?», pregunté estupefacto. Me giré hacia las sillas vacías. «No tenías por qué hacer eso, no estaba muerta, se hubiese recuperado». En resumen, continuó. Ahora se veían las escenas desordenadas. La que apareció en ese momento era una previa a la de la mujer con su hija. Vimos como Frank, Maggie y la niña se topaban con un grupo mucho mayor en el que se encontraban Rebecca W y varios hombres. Se presentaron como una pareja de casados y su hija adolescente Yvette. Esperaron a que todos les diesen la espalda, momento en el que Frank y Maggie los emboscaron. Sacaron las pistolas y dispararon a todo el mundo. Yvette gritó para que no lo hiciesen. Rebecca y otro hombre consiguieron escapar, pero Frank empezó a perseguirlos. El tipo murió al encontrarse con una especie de criatura parecida a una planta que no había visto antes, y Frank terminó por arranconar a Rebecca en el cuadrante de los desperdigadores. La pantalla se dividió, y en una de las partes apareció Yvette gritando mientras Maggie intentaba calmarla. Uno de los tipos a los que habían disparado antes seguía con vida. Maggie le dio una pistola a Yvette y le dijo que le disparase para conseguir experiencia. La niña se negó. Tal y como esperaba, la historia que me había contado Frank era una puñetera mentira. Aún no sabía si eran policías o no, pero sospechaba que sí. Sea como fuere, Rebecca W no traficaba con seres humanos. Era una persona normal y corriente como yo. Alguien que había pasado mucho miedo y había muerto sola. Había sido traicionada y asesinada por un humano como ella. Recordé el cuerpo desnudo y saqueado de la mujer. Me quedé con la cabeza asqueado.
Los dos recibieron varias cajas de botín por matar jugadores, donde consiguieron un anillo que permitía a Maggie crear un área de efecto de invisibilidad a su alrededor, y una poción que permitía a Frank seguir el rastro de los mazmorreros cercanos. Me percaté de que la habilidad para volverse invisible de Maggie funcionaba como mi caparazón protector. Llevaba un área de efecto semicircular y estática. No se movía con ellos. Estaba bien saberlo. Vi cómo daban caza a varios mazmorreros más. La mayoría, gente que iba sola por ahí. Muchos eran vagabundos, y también ancianos. Todos tenían mucho miedo, pero se habían alegrado de ver a un humano antes de que los asesinaran. Yvette estaba en algunas de esas escenas, en otras no. La niña nunca participaba de los asesinatos. Ahora viene la mejor parte, anunció el maestro. El vídeo mostró al fin una versión mucho más resumida de nuestro encuentro con Frank Q en la estancia segura, cuando nos habían atacado para luego quedar paralizados. También aparecí yo metiendo la dinamita en el cadáver de la rata, pero luego vi algo inesperado. El estómago me dio un vuelco cuando me di cuenta de lo que estaba pasando. ¿Mamá?, preguntó Yvette cuando salió del baño. La chica se detuvo horrorizada al ver a sus padres paralizados en la estancia segura. ¡Oh no! Pensé, la niña estaba allí, y Yvette había estado allí todo el tiempo. Estaba escondida con su madre en la zona de invisibilidad. Veo que no habéis encontrado el regalo que os dejé. Ahora sabía por qué el maestro había sonreído tanto cuando yo les había dicho esas palabras. Contuve el aliento mientras los dos asesinos y su hija se acercaban al cadáver de la rata. Maggie le gritó a Frank para que no lo saquease, pero él lo hizo de igual manera. Si no lo recordaba mal, habíamos dejado 5 objetos en el inventario de la criatura. Un pedazo de carne de rata, cuero, una bomba de humo encendida, un cartucho de dinamita encendido y otro sin encender, pero inestable. Frank solo sacó un objeto, el cartucho encendido. Lo soltó con sorpresa y los tres empezaron a correr. La dinamita explotó un momento después y la metralla alcanzó a los tres mazmorreros. Yvette cayó al suelo así como Frank, a quien un pedazo de roca suelta le había cercenado la mano. No había sido una llama la que había hecho esas heridas tan terribles a la niña. Había sido yo. El vídeo terminó y las luces volvieron a encenderse. Maggie y Frank aparecieron en ese momento. Donut bufó. El público respondió de formas diferentes. Algunos con vítores y otros con gritos e insultos, como si no tuviesen muy claro de parte de quién tenían que ponerse. Me los quedé mirando un rato. A Frank le faltaba la mano derecha, pero eso no era todo lo que había cambiado en él. Ahora tenía la mirada perdida propia de haber pasado por una situación traumática. Era como si hubiese envejecido 10 años en unos pocos días. ¿Yo también tengo esa cara? La mano que le faltaba se había convertido en un muñón sano y redondeado, tal y como era de esperar. El corte había sido limpio, como si fuese un mero maniquí al que le habían quitado la extremidad. Maggie, la mujer, me fulminaba con la mirada. Yo la miré de la misma forma. No tenías por qué matarla, dije cuando el público se quedó en silencio al fin. ¿Por qué lo hiciste? ¿Para conseguir la experiencia? Si hubiese sanado, has matado a tu hija, me cago en la puta. No sabes, me dijo con rabia. No sabes ni la mitad, no te lo han contado todo. No estaba muerta, repetí, podría haberse curado. Que te den, dijo Maggie, no sabes lo que hemos tenido que hacer para sobrevivir. ¿Sobrevivir? Tu hija está muerta, pero no te preocupes, que seguro que te recompensaron por matarla, seguro que ella estaría muy orgullosa, dije. Maggie saltó de la silla y desenvainó una daga que brillaba con una aura púrpura. Se abalanzó hacia mí. Yo ni me moví. El ataque me atravesó la garganta sin que pasase absolutamente nada. La daga cayó al suelo mientras Maggie gritaba de la angustia y se agarraba la mano. Era muy probable que acabase de intentar dar una puñalada a la pared de la caravana de producción en la que se encontraban ellos. Niños, dijo el maestro, quien sin duda estaba disfrutando de la situación. Había vuelto a recuperar las riendas. Está claro que tenéis cuentas pendientes. Frank susurró algo a Maggie, que volvió a sentarse. Intentó rodearla con el brazo, pero ella se zafó. En lo que a mí respecta, ya he zanjado cualquier asunto que pudiese tener con esas personas, dije. Después me giré hacia Frank y lo miré a los ojos. Había cambiado muchísimo desde la última vez que nos habíamos visto. Apartó la mirada y bajó la cabeza. Siento lo que le pasó a tu hija, pero que te den, que os den a los dos. Esa niña merecía algo mejor. Los tres podríais haber sido más fuertes juntos apoyándoos. Vuestro guía es un pedazo de mierda. Maggie gruñó. Te encontraré y pienso quedarme mirando cómo mueres. Tú y esa gata de los cojones. Estalló la multitud como si aquello fuese un programa de entrevistas cualquiera de la televisión. A mí no me metas en esto, dijo Donut, que levantó una pata de gesto defensivo. Yo no soy la que trató a su hija como si fuese uno de los perros peligro. La multitud estalló en carcajadas. Una cosa era cierta, por mucho que pillase desprevenida a Donut, siempre conseguía darle la vuelta a la tortilla. Sabía cómo tratar al público, sin duda. Esos dos imbéciles no me caían nada bien, pero no eran el enemigo. Teníamos que zanjar esto de una vez por todas, no nos estaba haciendo ningún bien. Me giré hacia el maestro. «Felicidades, has conseguido reunirnos».
Ahora todos sabemos cómo se siente ella por lo ocurrido, y yo ya he dicho lo que me tocaba decir. Y eso es todo, será mejor que nos vayamos. No, ¿por qué tan rápido? El maestro pasó los minutos siguientes haciéndonos preguntas del tipo: ¿por qué mataste a tu hija? oh, Carl, se siente al saber que eres en parte responsable de la muerte de otro ser humano. Maggie se limitó a responder: que te den. Por su parte, Frank no dijo nada en todo ese rato. Donut solo hablaba con los espectadores. Yo gruñí alguna respuesta que otra. Estaba claro que a Orco no se le daban bien las entrevistas, pero todas iban dirigidas a unos invitados bastante hostiles. El público empezó a impacientarse. Donut se puso a hacer broma. El maestro intentó preguntarle algo directamente, pero ella lo ignoró. Miró al público directamente y dijo: una vez vi a una Cocker Spaniel lamerse el ojete durante 30 minutos seguidos. Fue mucho más interesante que la pregunta que me acabas de hacer. El maestro terminó por levantar los brazos en gesto de rendición. El orco parecía asustado y sabía que el programa entero había sido un desastre desde el principio. Pero luego vi que los ojos le brillaban con un último atisbo de esperanza. Me preparé para lo que quiera que se le hubiese ocurrido. Bueno, tengo por aquí regalos de despedida para cada uno de los grupos, comentó. ¿Qué os parece, cerditos? ¿Queréis saber lo que hemos traído para las mazmorreros? Los espectadores respondieron a medio gas. Algunos habían titilado para luego desaparecer y dejar asientos vacíos. Al parecer será una puerta para volver a la mazmorra, murmuró Donut. El público estalló en carcajadas, pero a mí no consiguió engañarme. Temblaba de emoción. Ni siquiera en una situación así era capaz de contenerse. A la maldita gata le encantaban los regalos. Démosles el primer regalo a nuestras estrellas de la noche, ¿vale? Apareció una caja delante de mí. Era de cartón. Extendí los brazos hacia adelante entre titubeos para comprobar que estaba allí en realidad. Este es un regalo solo para Carl. Perdón, Donut, comentó el maestro. Se inclinó hacia adelante con expectación y sentí cómo Donut se tranquilizaba a mi lado. Llevaba un rato acariciándola sin darme cuenta. Carl, sé que es algo que quieres mucho y pagamos mucho dinero para asegurarnos de que te regalamos lo mejor de lo mejor. Abrí la caja. Cabrón. Me hizo mucha gracia. Era un regalo perfecto para trolearme y me hubiese reído a carcajadas de haber estado en otro programa. «Ya tienes botas, Carl», dijo Donut. Era un par de botas militares de cremallera. Eran idénticas a las que llevaba cuando estaba de servicio. Cogí una y me aseguré de que era de mi talla. «Hasta hemos conseguido calcetines», aseguró el maestro. «Están en la caja». «Gracias», dije al tiempo que me colocaba la caja sobre el regazo. «Serán muy cómodas cuando me encuentre en una estancia segura». Volví a tapar la caja, ni de coña iba a ponérmelas. Ahora que las plantas de los pies se me habían acostumbrado, seguro que llevar calzados suponía una gran desventaja para mí. También tenía ventajas y habilidades que solo funcionaban cuando iba descalzo, y el orco lo sabía. Solo me las había regalado para hacerse el graciosillo. Se había quedado esperando a que yo reaccionase, a que despotricase de él o empezase a desvariar. Pero lo que no sabía es que no iba a caer en su trampa. No hubo prácticamente reacción alguna en el público, no habían entendido la broma o les daba igual. «Me encantan», añadí. Toqué la parte superior de la caja y sonreí. «Espero que no hayan sido muy caras». El maestro respiró hondo y me dedicó una mirada de auténtico desprecio. Después se giró hacia Frank y Maggie. «Y ahora vosotros dos. Frank tiene una habilidad llamada Encontrar Mazmorrero, que te muestra en el mapa aquellos que están en un radio de 5 kilómetros cuadrados». El maestro agitó la mano. «No creo que sea lo bastante buena». Apareció una poción frente a ellos. Maggie la cogió y la miró. «Eso de ahí es una poción de habilidad legendaria que he sacado de las existencias de mi clan. Cuando uno de vosotros se la beba, tu habilidad de encontrar mazmorreros subirá hasta 15. Se giró hacia mí y volvió a sonreír. «Con ese nivel os dejará escribir el nombre de un mazmorrero cualquiera y os indicará exactamente dónde se encuentra, sin importar lo lejos que esté». «Pero espera, ¿me la puedo beber yo? Frank es quien tiene la habilidad», dijo Maggie. «Sí, claro», aseguró el maestro. «Con la clase adecuada podría subiros hasta el nivel máximo, que es 20, pero si os la tomáis ahora, os subirá hasta 15. Suspiré. «¿Hemos terminado ya?» El maestro parecía haberse quedado sin palabras, molesto porque sus regalos no hubiesen funcionado nada bien con los espectadores. «Bueno, pues gracias, cerditos. Recordad que el maestro cuida de vosotros, cabrones. Ya sabéis que os toca ahora». El público blurpeó con poco entusiasmo. «Bueno, es muy probable que no volvamos jamás a este programa, corrino», dije al tiempo que me ponía en pie. Donut saltó sobre mi hombro y se despidió del público con la pata. «Pero supongo que nos veremos pronto. Tengo muchas ganas de darte una buena lección cuando lleguemos al 9º piso. Si es que tienes cojones de enfrentarte a mí, claro». Sí, eso sí que consiguió hacer reaccionar al público. Cuando terminó el programa y el público estalló en vítores, contento por fin de tener una razón por la que gritar,
Me centré en los dos mazmorreros que estaban sentados junto a nosotros. Frank seguía con la cabeza agacha, como una sombra de lo que había sido en el pasado. Maggie aferraba contra el pecho la poción de habilidad y no dejaba de mirarme. En ese momento la vi sonreír por primera vez. Fin del capítulo 43. Vaya, vaya, vaya. Al final sí que había explotado la bomba que había dejado Carl. Pero no fue Carl quien mató a la niña, así que por eso no tuvo ningún tipo de aviso ni recibió una calavera de asesino de jugadores. Pero hay más cosas ahí que tenemos todavía que saber y todavía no sabemos. De momento se ha ganado el odio eterno de Maggie y ya sabremos por qué. Espero que os haya gustado el capítulo. Si habéis llegado hasta aquí, dejadme vuestro like, ayuda a seguir haciendo lo que hago. Muchas gracias y nos vemos en el próximo episodio. ¡Chao!